Muy bien. Pues vamos quitando la música. El tiempo siempre se hace corto. Muy bien, ¿qué tal todos? Fenómenos. ¿Qué tal todos? Bienvenidos otra vez. Hoy vamos a hablar del control trigeminal respecto al flujo sanguíneo y a la vasculatura del cerebro. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Y bueno, el año se va terminando, ¿verdad? Entonces ha sido un año muy intenso para los cazadores de cebras, para los super cazadores que ya están en el avanzado y todo esto. Y para el año que viene tenemos más novedades, ¿verdad, Ruby? Que al final del directo les vamos a enseñar un poquito de lo que estamos planeando para el año que viene. Que más vendrá por ahí. Con el tema del doctorado y todo esto, más vendrá. Siempre así. Esto es lo bueno, que siempre haya más. Alice está por ahí, a tope. Si se escucha una pequeña despierta es porque Alice está volando, está a tope, ¿no? Vuelve a casa, vuelve a Madrid y luego ya no duerme más. Muy bien, vamos al tema. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Entonces, este es el paper que ha inspirado el directo de hoy. El otro que teníamos era la palpación del sistema respiratorio superior, de las vías respiratorias superiores, pulmones y tráquea, pero ha fallado en superar el trigémino. El trigémino campeón, número 1, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy del trigémino y vamos a intentar cambiar un poquito la perspectiva. No es cambiar un poquito la perspectiva, pero es añadir nuevos elementos a la perspectiva trigeminal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de control neurovascular en general, depende de la escuela de formación, pero en general, cuando hablamos de control neurovascular, si me equivoco, por favor, decídmelo, pero hablamos de ganglios torácicos altos, hablamos de ganglio estrellado, hablamos de ganglios cervicales, sea superior, medio o inferior, más importante el superior, y esto, nada más que esto. Entonces, cuando hablamos de control neurovascular del encéfalo, del cráneo, todo esto, en general vinculamos todo esto a la actividad periférica del sistema simpático, que sale ahí del asta lateral de la médula, de las estructuras torácicas altas, y que se va ramificando, que va haciendo sinapsis, que va formando ganglios a lo largo de su recorrido, hacia arriba y hacia abajo, pero en esta situación hacia arriba, y los ganglios que estarían implicados serían el estriado, cervical inferior, medio y superior, siendo el cervical superior el más importante de todos para la vascularización del cráneo. ¿Es correcto lo que estamos diciendo o me equivoco? En general, cuando hablamos de esto: carótida primitiva, carótida interna, carótida externa, arteria vertebral, todo esto, ¿verdad? ¿Es correcto o me equivoco? Si me equivoco, por favor, decírmelo, porque eventualmente sí que me equivoco y la gente no me dice nada. Entonces, bueno, cuando imaginamos que tenemos una situación, una clínica específica, sea respecto a migrañas, a cefaleas, sea respecto a un ictus, sea respecto a alteraciones visuales, lo que sea, en general imaginamos que el control vasculomotor, el control arterial y venoso, está vinculado a estas estructuras que están fuera del sistema nervioso central, que están del sistema nervioso periférico,
Y en general trabajamos sobre las estructuras faciales, en general trabajamos sobre las estructuras musculares, sobre los ligamentos, sobre los niveles vertebrales correspondientes a estos segmentos, teniendo en cuenta que el trabajo sobre estas estructuras me va a generar un cambio en la actividad simpática, y al generar un cambio en la actividad simpática, en teoría, me generaría un cambio en la vascularización cortical. Les pregunto, ¿es correcto esto o no es correcto esto? Porque si no es correcto, es el momento de decírmelo. Si no, no podemos seguir. Si no estamos en la misma base, no podemos seguir. Si es correcto, por favor, decidme sí, o por favor, darme corazoncitos para que yo pueda saber que estamos, que si seguimos juntos, que me va siguiendo en el razonamiento. Ok, Ruby, de aquí no me muevo hasta que alguien me diga algo. Alguien que me diga algo, por favor. Muy bien, María está ahí a tope. Qué bien, María. Es lo que enseñan, ¿verdad? Entonces, muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a añadir, no estoy diciendo que esto no es correcto, hay que considerar algunas cositas respecto a la arteria vertebral. Hay que considerarlo, como hemos dicho ya en el curso, que parece que influye menos, que no tiene actividad vasomotora, pero esto es otro tema. Pero más que esto, no estoy diciendo que esto no es correcto, estoy diciendo que más que esto, hay otro sistema, este sistema de que estamos hablando, de ganglios torácicos, ganglio cervical superior, medio, inferior, ganglio estrellado, todo esto que estamos hablando no tiene nada que ver con el trigémino. ¿Ok? No tiene nada que ver con el trigémino porque no es un sistema trigeminal. Ok, ahora vamos a hablar de un sistema trigeminal, es decir, además de este sistema de control, estamos diciendo que hay un otro sistema de control de la vasculatura central, y este sistema de control en esta situación no está vinculado, entonces apúntalo, pues es una información importante. Este sistema de control de lo cual vamos a hablar hoy no está vinculado al sistema periférico, no está vinculado directamente al sistema periférico, aunque va a influir directamente sobre el sistema periférico, no está vinculado al sistema periférico para poder generar cambios. ¿Ok? Entonces apunta esto porque es un sistema que está más aquí arriba y menos aquí abajo, depende menos de lo que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces esto es importante, es para aportarte cositas, no para quitarte cositas. Muy bien. Hablando del trigémino, en plan general, repaso, lo que sabemos es que hay una rama del 5.1, del 5.2 y del 5.3, que sería la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. ¿Ok? Esta división es una división sensorial, ¿no? De la sensibilidad de la parte anterior y lateral de la cara y un poquito del topo de la cabeza hasta la mitad. Luego, en esta zona que está en roja ahí en la pantalla, tenemos la inervación sensorial del 5.2, de la segunda rama, de la rama maxilar. Y luego, lo que está en verde, tenemos la inervación sensorial de la rama mandibular, teniendo en cuenta que la rama 5.3, que es la rama mandibular, también tiene funciones motoras, no solo sensitivas, no solo sensoriales, también motoras. ¿Ok? Hemos hecho, creo que 3 o 4 vídeos hablando solamente de la anatomía del nervio trigémino, que está en YouTube. Si queréis echarle un vistazo, está súper completo. ¿Ok? Para quitar dudas, dónde está la 5.1, la 5.2, la 5.3. Muy bien. Ahora, mirando la parte interna, chatos, si os dais cuenta, en la parte interna de la cabeza, que vemos ahí en la foto 2, esta que está justo abajo de mí, vemos que hay una zona en azul que es mucho más amplia, mucho mayor que las demás. ¿Te das cuenta? Esta zona en azul
Es mucho más amplia que todas las otras. Más amplia que la roja, más amplia que la verde, más amplia que la naranja, que está ahí en la fosa posterior del cráneo, subtentorial, más amplia que todos los otros elementos sensoriales que están en el cráneo. Ok, pues guárdate esta imagen en la cabeza, porque luego cuando vayamos a explicar algunos mecanismos que están implicados en esta regulación vasomotora, será importante que te recuerdes de esta imagen que está ahí. Entonces, fíjate, la rama que está en azul, que es la oftálmica, va a hacer, hablando ahora de membranas internas, toda la inervación de la hoz del cerebro, como vemos ahí en azul, la hoz del cerebro, y va a hacer parte de la inervación trigeminal supratentorial, es decir, por encima de la tienda del cerebelo, porque por debajo de la tienda del cerebelo, ahí esta inervación ya es un poco vagal, un poco cervicales altas, ¿ok? Un poco vagal, un poco cervicales altas. Pero toda la hoz del cerebro es inervación oftálmica, ¿ok? Entonces esto será importante después. Ahora si echamos un ojo a una imagen de las membranas internas del cráneo, lo que tenemos ahí en un corte transversal es la inervación del oftálmico, como veis ahí, la inervación del oftálmico más en la parte anterior interna, la inervación de la rama maxilar, del 5-2, ahí en verde amarillo o algo así, en la parte anterior y media, entre el esfenoides, entre la fosa media y la fosa anterior del cráneo, pero más a lateral. Vemos que la rama 5-3 tiene una pequeña participación ahí en la parte lateral, pero más dirigido a la fosa posterior. Y vemos que el 5-1 otra vez, ahí en la parte posterior, el 5-1 otra vez es importante porque hará la inervación sensorial, recuérdate, por encima de la tienda del cerebelo. Supratentorial porque por debajo de la tienda del cerebelo son otras estructuras que van a regular todo esto. Muy bien, entonces tú ya puedes imaginar que si estamos hablando de control neurovascular del cráneo y estamos hablando de trigémino, probablemente la distribución de estas ramas tendrá algo que ver con la regulación del tono de la pared de las arterias y probablemente tendrá algo que ver con el control vasomotor de la pared de las arterias que están vinculadas justo en estas zonas donde estos nervios hacen su recorrido, ¿no? Donde tienen su recorrido. No tiene sentido que el 5-1, que la rama oftálmica vaya a inervar una arteria que está en un territorio, en una zona del 5-3, que es el mandibular, ¿no? No tiene sentido. Entonces, para conocer bien el recorrido y el control vasomotor de estas zonas, tú tienes que saber el recorrido de las ramas aferentes de estos tres nervios. Entonces la pregunta sería, pero Luis, ¿y las ramas eferentes? Solo el 5-3 tiene ramas eferentes. Recuérdate de esto, solo el 5-3, el 1 y el 2, no. Muy bien, hecho el repaso, ¿no?, de la fosa posterior, de la fosa media, de la fosa posterior del cráneo y luego de la hoz del cerebro, vamos a avanzar un poquito. Muy bien. ¿Y qué tenemos ahí? Lo que tenemos ahí es una imagen que nos enseña las múltiples relaciones del complejo trigémino cervical con otros sistemas y otras estructuras internas del cerebro y del cráneo.
Entonces, si echamos un ojo un poco más atento a esta imagen, vamos a darnos cuenta que el complejo trigémino cervical, o el complejo trigeminal, como tú quieras llamar, mira, tiene una relación con estructuras importantes ahí dentro, como el tálamo y el hipotálamo. Oh, ok, tiene relación con el tálamo y el hipotálamo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, pues el tálamo, porque es importante para el procesamiento del dolor. Con el hipotálamo es importante por la organización de las funciones metabólicas, del control autonómico central, con el control homeostático, ¿verdad? Tiene relación con la corteza motora primaria y secundaria, con la corteza sensorial primaria y secundaria, tiene relación con la sustancia gris periacueductual, tiene relación con el locus coeruleus, tiene relación con la médula rostral ventrolateral, y quien es alumno del curso ya sabe por qué es importante, la médula rostral ventrolateral, ¿verdad? Entonces, mira que el sistema trigémino cervical, el complejo trigémino cervical, lleva información a múltiples sitios en el encéfalo, en la parte supraespinal y en la parte espinal, propiamente dicho, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque si estamos hablando de un control, de una regulación de arterias, por ejemplo, estamos hablando que hay un sistema propio de información, como para todas las zonas del cuerpo, pero ahí adaptado al cráneo, al encéfalo, hay un sistema de control que tiene que generar información para poder disparar una respuesta. Siempre será esto. Tengo que generar una determinada información para disparar una determinada respuesta. Ok, entonces, ¿por qué es importante conocer el recorrido de las ramas trigeminales? Porque son zonas donde se puede generar información para generar un cambio en el control vasomotor interno. En todas estas estructuras que estamos mirando ahí y en algunas otras. Entonces, mira, aquí abajo en la imagen, más a la izquierda, cerca del borde de la pantalla, vemos ahí una S, una P y una G. Una S, una P y una G. ¿Ves ahí? Y luego una arteria. Luego una arteria. Entonces tengo una T y una G. La arteria, sale una ramita nerviosa, una T y una G, que es el ganglio trigeminal, el ganglio de Gasser. Y luego, justo abajo, tengo una S, una P y una G. ¿Y qué significa esto? La S, la P y la G. Significa ganglio esfenopalatino. Ganglio esfenopalatino o ganglio ptérigo palatino. Entonces, mira qué importante, mira qué interesante, chato. Hay una relación del trigémino con el ganglio pterigopalatino, con el ganglio esfenopalatino, que es lo mismo. Ok. ¿Y esto por qué es importante? Porque fíjate, les pregunto, ¿hay reflejos trigéminos vagales? ¿Hay reflejo trigémino vagal? Les pregunto, les planteo la pregunta, ¿hay reflejos trigémino vagales? ¿Sí o no? ¿Qué opináis? ¿Conocéis algún tipo de reflejo trigémino vagal? ¿Es posible que haya alguna relación del trigémino con el vago? Por favor, decírmelo, porque aquí tengo supercazadores que ya lo manejan. Ya manejan esto súper bien, ¿verdad? Entonces, hay reflejos trigéminos vagales. Ok, súper bien. Y luego les pregunto, pero el vago es un importante motor, también es un importante motor parasimpático, pero el vago de verdad no tiene una función directa en el cráneo, ¿verdad? No tiene una función directa en el cráneo. El vago, su característica no es que tenga una actuación directa sobre el cráneo. El vago tiene acción del cuello hacia abajo, ¿no? En el cráneo de verdad directamente no. Muy bien, entonces si quiero poner
en perspectiva que todo el control vasculomotor de todo el cuerpo tiene un sistema antagonista que va a producir vasoconstricción y un sistema antagonista, entre comillas, que va a producir o que va a favorecer, vamos a ponerlo así, porque no va a producir directamente, pero va a favorecer una actividad vasodilatadora. Si tengo en todo el cuerpo esta situación donde un sistema, que es el sistema simpático, hace vasoconstricción en general, no siempre, pero en general, y el otro facilita la vasodilatación, porque no hace la inervación directa, cuando hablo de las estructuras que están del cuello hacia abajo, estoy hablando del vago y estoy hablando del sistema simpático. Pero ¿y en el cráneo? ¿Y en el cráneo? Si el vago no hace la inervación del cráneo, ¿quién hará la inervación parasimpática? ¿Quién hará el control parasimpático del flujo de sangre que va por las arterias del encéfalo? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Me puedes indicar qué nervio lo hará? ¿Qué nervio lo hará? Porque el vago no puede hacerlo, pero el cráneo tiene una actividad parasimpática. Ok, ¿qué nervio que está ahí en el ganglio pterigopalatino, en el ganglio esfenopalatino? ¿Qué nervio que hace la inervación parasimpática de este ganglio que será importante para este momento? Vamos, repaso de anatomía. ¿Cuál es el nervio parasimpático, entre otras funciones, pero también función parasimpática, que hace la inervación del... El trigémino es el sensitivo, recuérdate de esto, el trigémino es el sensitivo, pero la parte motora del ganglio pterigopalatino. ¿Quién hace la inervación motora del ganglio pterigopalatino? Fenomenal, Bruno, fenomenal. ¿Quién hace la inervación motora parasimpática del ganglio pterigopalatino? Es el facial, es el 7, es el 7. ¿Quién hará, chatos, la inervación parasimpática, la inervación motora del ganglio pterigopalatino, del ganglio esfenopalatino? Es el 7, es el facial, ¿ok? Hará la inervación parasimpática. ¿Quién hará la inervación simpática? ¿Quién hará la inervación simpática? Será el ganglio cervical superior, ¿ok? Entonces, mira, la parte simpática está en el cuello, la parte parasimpática está directamente en el cráneo. Entonces, el 7 es el que tú estás buscando, ¿ok? El 7 es el que tú estás buscando. Entonces, Bruno, la rama maxilar, la rama 5.2, será la rama sensorial. La rama motora parasimpática será el facial. Y ahí tenemos una relación del trigémino con el facial, ¿ok? Entonces tenemos relaciones trigémino vagales y tenemos relaciones trigémino faciales, ¿ok? Apunta a esto porque ahora el ganglio pterigopalatino es una estructura interesante para ti. Es una estructura interesante para ti porque será una de las herramientas que tienes para poder regular el flujo sanguíneo del encéfalo, el flujo sanguíneo cortical, el flujo sanguíneo craneal. Apúntalo, será una herramienta importante. Muy bien, vamos a otra imagen. Entonces, mira, llegamos a la imagen estrella de todo esto. Apúntalo. Mira, entonces estamos diciendo, ya hemos visto toda la parte sensorial del 5.1, del 5.2, del 5.3, del oftálmico, del maxilar, del mandibular. Ok. Y hemos visto que el oftálmico hace la inervación sensorial de la mayor parte de las membranas intracraneales, ok, que es la más importante. Ok. Muy bien. Ahora, fíjate, Albertino, fíjate, mira, tenemos 3, ahora vamos a hablar de esto, Albertino, tenemos 3 mecanismos reguladores del flujo sanguíneo del cráneo que no dependen de las estructuras torácicas. 3 mecanismos reguladores, ¿ok? Vamos al primer de ellos. El primer de ellos, que ahí en la imagen se ve poco, pero los papers ya están en Telegram,
El primer de ellos sería una respuesta o una vía antidrómica, ¿no? Hemos hablado de vías de un reflejo antidrómico en el SNA avanzado, que es el reflejo antidrómico. Entonces, imagínate que es una vía aferente, chatos. Una vía aferente, en teoría, lo que debería hacer, y lo hace, tal cual, es llevar información de la periferia al centro, ¿ok? Si es una vía aferente, tiene que llevar información. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si lleva información, puedo imaginar que esta vía sale de la periferia y llega al centro. Sale de la periferia, llega al centro. ¿Ok? Muy bien. Entonces la información, el flujo de información debería ser un flujo que sale de la periferia y va al centro. Esto sería una rama aferente. Entonces la dirección del estímulo sería esta. Esto sale de aquí y va para allá. Y como es un nervio aferente, en teoría solo debería llevar información. Pero lo que pasa es que los nervios aferentes no solo llevan información, pero también tienen una capacidad de responder. Pues Luis, no lleva información. Lleva información. ¿Y ahora ha dejado de llevar información? No, sigue llevando la información. Pero hay un flujo de respuesta que se llama vía antidrómica, por ejemplo, como el reflejo axonal, donde uno se hace daño en la periferia y el primer tiempo de la respuesta ni siquiera es la información que va a la médula, sinapta ahí y que vuelve a la periferia. Ni siquiera es el primer tiempo de respuesta. El primer tiempo de respuesta es por ejemplo, los nociceptores que están ahí en la periferia, al recibir este estímulo dañino, ya producen una respuesta que sale de los propios nociceptores en esta situación, por ejemplo. Sale del propio nervio aferente. El aumento de liberación de sustancia P, de bradiquininas y todo esto, por ejemplo, en un primer tiempo de un proceso de lesión, sale de este reflejo axonal. Es decir, el nervio aferente no solo enviará la información al centro, pero el nervio aferente también va a generar un tipo de respuesta local. ¿Ok? Entonces esto sería una vía antidrómica, así explicado así en plan general. Muy bien. Entonces, la primera activación, la primera respuesta o el primer mecanismo de control del flujo cerebral que vamos a tener es justo esta actividad antidrómica que pasa en los nervios craneales, que son en esta situación los nervios trigeminales. ¿Ok? En esta situación, los nervios trigeminales. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? Que estos nervios, principalmente, yo te diría el 5.1, la rama oftálmica, principalmente la rama oftálmica, el nasociliar, que es una división de la rama oftálmica, pero principalmente la rama oftálmica, que participa de la mayor parte de la inervación sensorial del cráneo y de las meninges intracraneales, como hemos dicho, al sufrir estimulación puede generar la liberación de un neuropéptido, hay varios, pero de uno más importante que los demás, que se llama CGRP, que es el Calcitonin Gene Related Peptide, CGRP. Ok, ¿y por qué esto es importante? Porque esta estimulación de las ramas trigeminales que van a generar esta respuesta de esta vía antidrómica, esta liberación de este neuropéptido produce una vasodilatación en las arterias,
que están vinculadas al recorrido del nervio, al recorrido de este nervio. Entonces, si estoy estimulando el naso ciliar, por ejemplo, estoy trabajando todas las arterias que en teoría están involucradas en el recorrido del 5.1. Si estoy trabajando las ramas del 5.2, por ejemplo, como el ciliar inferior, lo que estoy haciendo es produciendo una estimulación antidrómica sobre las ramas que están vinculadas al 5.2 y de manera menos clara y una respuesta menos importante en la 5.3, en la rama 5.3, la rama mandibular. Parece que en la rama mandibular este reflejo antidrómico responde menos, pero en la 5.1, en la 5.2 responde bien. Entonces la primera forma de control vascular del cráneo es esta vía antidrómica que produce este neuropéptido que se llama CGRP. Entonces, date cuenta que esto no depende de las torácicas, esto no depende ni siquiera de las cervicales, es una respuesta local que tú estimulas dependiendo de la estructura que estés trabajando. Y esta vía que estamos hablando, este mecanismo de activación, no depende de otro nervio. No depende de otro nervio como está ahí en el proceso 2, que está ahí puesto, que os voy a explicar. No depende de otro nervio, depende solamente del trigémino. Es como si fuera una vía trigémino-trigeminal. ¿Sí o no? No depende de otro nervio, porque es el propio estímulo que llega lo que dispara una respuesta antidrómica de aumento de liberación de CGRP. ¿Sí o no? Decirme algo, darme corazoncitos, si vamos bien, si vamos mal, por favor, decirme algo, por favor. Si vamos bien, voy a la vía 2. Vamos bien, puedo avanzar para la vía 2. Entonces, la primera, el reflejo antidrómico, la vía antidrómica, ¿ok? Entonces, mira, Luis, entonces puede ser que cuando yo hago, Luis, a mí me gusta la terapia craniosacra, ok, a mí me gustan maniobras en el cráneo, ok, a mí también. Entonces puede ser que el efecto que esté generando no sea un efecto directamente sobre las estructuras mecánicas de las suturas y todo esto, puede ser simplemente que haya un efecto por esta estimulación en la piel, esta estimulación en la zona trigeminal, que me esté generando una respuesta antidrómica y esta respuesta antidrómica me esté produciendo una vasodilatación local en el recorrido de este nervio. Sí, puede ser. Es un posible mecanismo de regulación. ¿Sí o no? Ese es el tema, ¿ok? Es un posible, uno de los posibles, porque son múltiples, ¿ok? Muy bien, entonces el primer es esta respuesta propia del trigémino. Ok, la segunda parte sería una respuesta trigeminal parasimpática, una vía trigeminal parasimpática. Esto sería, el segundo mecanismo sería una vía trigeminal parasimpática. Pero es como una vía trigeminal parasimpática si el trigémino no es parasimpático. El trigémino no es parasimpático, pero esto no significa que la estimulación que hacemos en el trigémino no influya directamente sobre la respuesta motora parasimpática. No significa esto, ¿no? Si ya has hecho el curso con nosotros, ya sabes que para estimular el vago no hace falta que tú trabajes directamente sobre el vago. Hay 5.000 maneras de activar el vago, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando del vago, Luis. Vamos, deja el vago ahí. Ok, dejamos el vago de lado, pero estamos hablando de una respuesta trigeminal parasimpática. ¿Y cuál es esta respuesta trigeminal parasimpática? Pues justo esta respuesta parasimpática que depende de la estimulación trigeminal. Justo esta respuesta parasimpática que depende de la estimulación trigeminal. ¿Y cuál es esta respuesta parasimpática que depende de la estimulación trigeminal? La respuesta del ganglio pterigopalatino. La respuesta del ganglio esfenopalatino. Esta es la respuesta parasimpática del cráneo.
que va a modular el tono de la pared de las arterias cerebrales, por ejemplo, que va a regular el tono de la pared de las arterias que están involucradas en las fascias, que están en la hoz del cerebro, que están en la tienda del cerebelo, todo esto. Y al regular el tono de la pared de estas arterias, va a producir más vasodilatación o más vasoconstricción. Pero Luis, esto no me suena, esto no me parece factible, ¿no? Esto no me parece adecuado, no me parece correcto. Pues mira, chato, uno de los problemas que tenemos identificados en algunas características de migrañas, aunque, Albertino, aunque algunas personas vinculen de manera menos correcta, vamos a ponerlo así, algunas personas vinculen la migraña a un aumento del tono simpático, algunas personas vinculan la migraña a un aumento del tono simpático. En cambio, hay muchas investigaciones, María, muchas investigaciones que nos están diciendo que de verdad en algunas personas, en algunas características de migrañas, lo que pasa es que hay una vasodilatación, ¿verdad, Su? Una vasodilatación. Y al tener una vasodilatación más importante en las arterias del cráneo, lo que va a pasar es que esta vasodilatación empieza a generar una irritación, empieza a generar una estimulación nociceptiva en algunas estructuras sensibles que tenemos en la cabeza, en el cráneo, en el cerebro, meninges, arterias, bueno, lo que sea, membranas. Y esta vasodilatación, al producir una irritación, un roce o una sobreestimulación de estructuras sensibles, ahí, internas, produciría el dolor. Me duele mucho. Y ahí el tema de verdad no sería un problema de hiperactividad simpática, aunque algunas personas lo vinculen a un aumento de la actividad simpática del cuello, del ganglio cervical superior o del ganglio estrellado, todo esto, pero de verdad sería al revés. Sería una pérdida de actividad de estas estructuras y un aumento de la actividad del parasimpático del cráneo que generaría esta vasodilatación, y esto es lo que generaría el primer tiempo de la migraña, del dolor y todo esto. ¿Entiendes? Entonces, ¿tiene algo que ver? Tiene todo que ver. Y si esto es verdad, y parece que sí, porque hay bastante investigaciones respecto a esto ya, si esto es verdad y parece que sí, no estamos hablando de un mecanismo periférico de tronco, por ejemplo, que esté influyendo en la cabeza. No es, de verdad sería un mecanismo propio de control interno de la cabeza que está generando esto, y la periferia tiene una dificultad de adaptación. Vivi, no depende de la persona, depende de la situación clínica, depende del tipo de migraña, del tipo de cefalea, no de la persona, depende del tipo de migraña. Entonces, entonces puede tener algo que ver. ¿Por qué tiene algo que ver, Luis? Porque, chatos, decírmelo, por favor. Estamos diciendo que en algunos tipos de migrañas lo que se identifica es una pérdida de tensión en la pared de las arterias. Por un aumento de la actividad parasimpática. ¿Y qué tiene la migraña que ver con el trigémino? Pues, ¿qué tiene la migraña que ver con el trigémino? ¿Qué tiene la migraña que ver con el trigémino? Pues
¿Cuál es el principal campo? ¿Cuál es el principal campo sensorial que tú tienes en la cabeza? ¿Cuál es? ¿A quién pertenece el principal campo receptor que tú tienes en la cabeza? ¿A quién pertenece? ¿A qué par craneal pertenece? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Albertino y Vivi. ¿Cómo sabemos si es vasodilatador o vasoconstrictor? Un día que hagamos un directo de migrañas lo hablamos, pero hoy no es de migrañas. Entonces, el tema es que hay algo ahí. Ya hay una pista ahí para que tú puedas buscarlo. Pero hoy no podemos hablar de migrañas porque si no, no nos da tiempo. Entonces, es el trigémino. El principal campo receptor de información que tenemos ahí es el trigémino. Es el trigémino. Entonces, cuando empieza a molestar, el trigémino ¿a qué estimula? Estimula al ganglio esfenopalatino. ¿Y qué tipo de respuesta tenemos en esta situación? Pues en esta situación específica tenemos una respuesta vasodilatadora. Esto hablando de patología, hablando de disfunción, hablando de migrañas. Pero esto es un mecanismo fisiológico. Es un mecanismo fisiológico. Apunta esto es un mecanismo fisiológico. Que cuando hay una exacerbación del proceso, se genera una disfunción, pero es una respuesta extremada. No es una respuesta normal, es una respuesta más allá del umbral de estímulo que debería tener. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que probablemente los estímulos trigeminales que estamos generando influyen también en la respuesta vascular del cráneo. Sí, a través de otro mecanismo, mecanismos y vías, cazadores de cebras. Y de verdad, si no eres un cazador de cebras, estás perdiendo tiempo. Debería hacerlo ya hace tiempo. Mira, cazadores de cebras. Estamos hablando de regulación del tono vasomotor de las arterias del cráneo y estamos hablando del segundo mecanismo, de la segunda vía disponible para trabajar en consulta. Hemos hablado de la primera, que es el reflejo antidrómico. Y hemos hablado de la vía antidrómica. Y estamos hablando de la segunda ahora, que es, a través del trigémino, activar la respuesta parasimpática, que sería la vía trigeminal parasimpática. ¿Y quién será el efector? ¿Quién será el motor de esta respuesta? En la primera parte hemos dicho que el trigémino es el sensorial y es el motor, el propio trigémino. En la parte 2 estamos diciendo que el trigémino es el sensorial, pero el motor, ahí, ¿quién será el motor? Les pregunto, ¿quién será el motor? ¿Quién será el motor de la parte 2? Mecanismo 2. ¿Quién será el motor del mecanismo 2? ¿Quién será la segunda parte de la vía del mecanismo 2? Es central, no puede ser el vago. ¿Quién será? Hemos dicho antes. ¿Quién será? El motor. No, el 10 no va al cráneo. ¿Quién será? Porque va al ganglio pterigopalatino. ¿Quién será? El 7, Paula. Fenómeno. El 7. Una vía trigeminal parasimpática. Del trigémino al facial. Entonces, puedo utilizar el facial para generar este control sobre el flujo sanguíneo del cráneo. Justo esto, el facial, ¿ok? Y tenemos una tercera vía, que es una vía central, tal cual, central. Y esta vía central es la vía que se origina directamente del ganglio trigeminal, del ganglio de Gasser, del ganglio trigeminal. Es el propio ganglio de Gasser. Es la tercera vía. La tercera vía es el propio ganglio de Gasser, ¿ok? Que recibe toda la estimulación trigeminal de todas las partes del trigémino y el ganglio trigeminal es la T y la G. El ganglio trigeminal, chatos, tiene una influencia importante
en una estructura que se llama médula rostral ventrolateral. Tiene una repercusión importante, esta vía, el ganglio de Gasser, tiene una repercusión importante en esta estructura que es la médula rostral ventrolateral. Ok, ¿y qué hace? Bueno, envía informaciones ahí y esta zona es una zona de, podemos llamar esto, de una zona de preneuronas simpáticas. Preneuronas simpáticas porque no son de verdad solamente neuronas simpáticas, las simpáticas estarán un poco más abajo, pero es una zona de preneuronas simpáticas. Ahora, fijaros qué interesante, qué interesante. Cazadores, fijaros qué interesante. ¿Por qué? En algunos estudios se ha identificado que la estimulación directa del ganglio de Gasser produce, fíjate Mark, produce un aumento, está dependiendo del estímulo, obviamente, pero son estudios clínicos, dependiendo del estímulo, puede producir esta estimulación a esta zona, a estas preneuronas simpáticas, entre comillas, puede producir, Mark, Sue, Katy, puede producir aumento del tono vascular periférico, perfecto, que cuadra perfectamente con todo lo que estudiamos en el curso, ¿verdad? Cuadra perfectamente con todo lo que estudiamos en el curso, es decir, la estimulación de la médula rostral ventrolateral, las preneuronas simpáticas, genera un aumento de la resistencia en la pared de las arterias de la periferia, ¿no? El tronco, de los miembros superiores, miembros inferiores, cuadra perfectamente porque aumenta la actividad simpática, pero, a la vez, es capaz de producir vasodilatación de la vascularización del cráneo. Es decir, la estimulación del ganglio de Gasser directamente sobre el ganglio de Gasser, que no somos capaces de hacerlo directamente sobre él, pero con otros recursos sí, es capaz de generar aumento de la resistencia vascular periférica y disminución de la resistencia vascular en las arterias cerebrales a la vez. Es decir, aumenta el tono de la pared de las arterias en la periferia y disminuye el tono de la pared de las arterias en el centro. A la vez, coordinando las respuestas. Fíjate qué interesante. A ver, Albertino, ¿qué tenemos aquí? A ver. Una pregunta. Esto que estamos hablando, trabajamos el trigémino. Tanto puedo estar a generar la vasodilatación o una vasoconstricción. Correcto, Albertino, claro. La estimulación va a generar una cosa u otra. Dependiendo de la calidad de la estimulación y del estímulo que tú estés generando. Cualquier estimulación periférica puede generar una subida o una bajada del tono. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la tercera vía, que es la estimulación del ganglio de Gasser, tal cual, propiamente dicho. Entonces, todas las informaciones que van dirigidas al ganglio de Gasser o al ganglio trigeminal llegan al ganglio, se saca un promedio de esta información y se determina una respuesta por una tercera vía, que es la propia respuesta del ganglio de Gasser dirigida a la médula rostral ventrolateral, que es la preneurona simpática. ¿Ok? Y esto todo, ¿por qué es importante, Luis? ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, porque ahora, fíjate qué interesante, ahora se está estudiando un poco, con algunos estudios ya importantes, si de verdad somos capaces de generar un efecto protector para las arterias del cráneo, para las personas que tienen un riesgo aumentado, por ejemplo,
de ictus, un riesgo aumentado de sufrir con alguna enfermedad o con alguna alteración respecto a disfunciones de vascularización del cráneo, como una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, bueno, cualquier cosa. Se está preguntando, se está planteando la duda si somos capaces de producir estimulaciones desde la periferia que puedan generar efectos protectores en las arterias del cráneo. Trabajando con la estimulación ¿de qué vía? Trigeminal. Con la estimulación de la vía trigeminal para generar un efecto protector a las arterias del encéfalo, del cráneo, del cerebro. Plantéate la duda, porque los investigadores ya lo están haciendo. Claudio, para personas que se marean al levantarse, ¿cómo harías para estimular una mejor vasoconstricción para que pueda subir la sangre rápido? Claudio, envía la pregunta por directo, porque si no tenemos que salir del trigémino irnos al vago, y ahí no tenemos tiempo para todo esto. Si no te parece mal, envíame la pregunta al directo o por correo, ya lo tienes, ya sabes, eres VIP, y luego te proponemos algunas opciones, ¿ok? Entonces, mi paciente tuvo un ictus, mi paciente tiene problemas de irrigación cerebral, tuvo un aneurisma, tuvo una hemorragia, tuvo, no sé, cualquier cosa. El paciente tiene algo que dice respecto a la vascularización del cráneo. Ok, entonces puedo plantear que la estimulación trigeminal pueda generar efectos positivos para este paciente. Sí. Y tengo que trabajar torácicas altas. En esta situación que estamos hablando no tiene nada que ver con las torácicas altas. Es un mecanismo más regulador de la actividad vascular central. Puedo plantear que algunas técnicas o terapias dirigidas al ganglio pterigo-palatino me puedan ayudar en el tema. Puedes plantearlo también, igual. Y puedo plantear que, no sé, que los estímulos que recibe el ganglio de Gasser también puedes. El 5.1, el más importante, sería el nervio nasociliar, como os comenté. El 5.2, el que recibe mejor estimulación, sería la rama infraorbital. Y el 5.3 responde poco. El mandibular responde poco, tiene muy poca respuesta cuando producimos este tipo de estimulación. Pero, señores del avanzado, señores del SNA avanzado, hay una recomendación de autorregulación para que el paciente lo haga en casa en disfunciones del tracto digestivo alto. Hay una maniobra en alteraciones de la boca y todo esto que hemos hablado. Hay una maniobra. Esto va de regalo, Rubia, incluso a los que no son alumnos del curso. Hay una maniobra que sí, que mejora la estimulación trigeminal y que mejora la irrigación del cráneo que podemos hacer. Hay una. Que es abrir y cerrar la boca de manera submáxima. No hace falta que hagas todo lo que pueda, pero parece que este estímulo mecánico de abrir y cerrar la boca submáximo genera un pequeño estiramiento en las estructuras mecanosensibles de la rama del mandibular, del trigémino. Parece que esta movimentación activa cerca de los límites de la apertura genera también un mejor control vasomotor de las arterias del cráneo. ¿Ok? Entonces apúntalo. Estaba de regalo, Ruby. Para todos los que nos han seguido hasta ahora. Estaba de regalo. Entonces, para el 5.3, Albertino, que tú habías preguntado antes, lo mejor no es estímulo manual. Para el 5.3, lo mejor es
apertura y cierre submáximo, ¿ok? Siempre con cuidado para no hacer daño a pacientes si tiene problemas de ATM. Entonces, cuida el tema de ATMs, ¿ok? Cuida el tema de ATM que no puede salir, no puede subluxar. Es submáximo, pero no puede subluxar antes de la subluxación. Bien, entonces por ahí vamos. Con la mascarilla fatal, ¿verdad? Hay que considerar otras cositas. Hay que considerar con la mascarilla ya tenemos una resistencia, ¿no? Un ejercicio resistido, súper perfecto. Hay que considerar otras cositas que os señalo otras cositas para tenerlo en cuenta, porque es un sistema añadido. Mira, el sistema torácico importa, claro que sí. El sistema renal importa, claro que sí. El sistema adrenal importa, claro que sí. El sistema varorreflejo, cazadores, importa. El sistema varorreflejo, pues dame corazoncitos, por favor, si el sistema varorreflejo importa. El ojo importa, pues el ojo importa, dame corazoncitos, por favor, cazadores de cebras, alumnos del curso, por favor, dame corazoncitos si el ojo importa, pues ok. Entonces importa mucho. Entonces son estímulos añadidos, son sistemas de control añadidos, no son sistemas para sustituir una determinada enseñanza que tú has tenido y que está bien puesta. Cuando está más o menos, yo les comento, está bien puesta. Pero hay que añadir a esto más elementos de control, que son elementos de control central, directamente centrales. Y hemos visto hoy 3 mecanismos y 3 vías de actividad que tú puedes trabajarlas sin tener que trabajar torácicas, ni cuello, ni nada de esto. Son directamente vinculadas a la estimulación trigeminal. Súper. Pero hay que considerar el complejo trigémino vagal. Hoy hablamos del complejo trigeminal parasimpático relacionado al 7, al facial. Pero hay que considerar otros elementos como el complejo trigémino vagal, que está puesto ahí. Ya hemos hablado de esto en el curso. Y hay que considerar otras cositas, chatos, otras cositas. Entonces, mira, otras cositas que tenemos que considerar, que es un sistema complejo y debemos utilizar siempre mecanismos y vías. Lo más importante son los mecanismos y vías. ¿Por qué? Porque el sistema autónomo es un sistema no lineal y el sistema autónomo es el sistema que regula el tono de la pared de las arterias. Aunque no sea en esta situación un sistema simpato-vagal, será un sistema simpato-facial, pero sigue siendo simpático y sigue siendo parasimpático, porque tono de pared de arterias siempre será sistema nervioso autónomo. Entonces, mira, hay que considerar otros elementos, hay que considerar las vías, si es una vía top-down, si es una vía bottom-up, y hay que considerar el sistema en su integralidad para obtener una buena respuesta clínica. Ya lo sabéis, cazadores, ya lo sabéis. Ya lo manejáis mejor que yo incluso. Entonces os pongo ahí algunas cositas rapiditas, sencillas, para que podáis darle vueltas. Mira, asociación entre el bruxismo y reflujo gastroesofágico funcional. Mira, el reflujo gastroesofágico funcional vagal o simpato-vagal. El bruxismo, el trigémino está implicado. Entonces ahí tengo una relación entre algo que pasa aquí arriba y algo que pasa aquí abajo. Sí, son vías y mecanismos de activación. Tú tienes que determinar la vía que está implicada, cuál es la jerarquía del sistema, si esto empieza top-down o bottom-up, para saber qué es lo que tú vas a regular para poder cuadrar bien con los objetivos de tu tratamiento, ¿no? Pero más que esto, mira, bruxismo, participación del trigémino, reflujo gastroesofágico funcional, participación vagal. Ahora, mira esto que está ahí abajo, ¿no? Asociación entre reflujo gastroesofágico funcional, mental disorders, es decir, enfermedades mentales, ok, y disfunciones temporomandibulares, ATM, trigémino, y el reflujo gastroesofágico funcional, más que todo, vago. Y las patologías y enfermedades psiquiátricas,
pues echar un vistazo en nuestros directos, o si estás en el curso no hace falta que lo haga, que vas a encontrar la relación con ansiedad, miedo, catastrofismo, depresión, que la ATM y el reflujo, que tiene todo que ver una cosa con la otra, también tiene que ver con la actitud, con la cognición, con el Alzheimer, con patologías autoinmunes y ahí seguimos. Ahora fijaros ahí abajo, alto riesgo de enfermedades temporomandibulares en pacientes que tienen síndrome del colon irritable. Síndrome del colon irritable, alto riesgo de desarrollar trastornos del ATM. ¿Sabéis cuánto? 3 veces más. 3 veces más. El riesgo es 3 veces mayor para un paciente que tiene colon irritable de desarrollar disfunciones de ATM. Otra vez, relaciones, mecanismos y vías. Chatos, relaciones, mecanismos y vías. Muy bien. Y fíjate, alteración de la respuesta autonómica en neuralgia del trigémino. En neuralgia del trigémino, alteración de la actividad vagal en neuralgia del trigémino. Pues yo creía que la neuralgia era del trigémino. Sí, y sigue siendo. La neuralgia es del trigémino, tal cual. Pero no es el único sistema que está implicado. Hay que conocer mecanismos, vías, jerarquías para saber qué es lo que tú estás tratando de verdad. Y mira, relación del estrés con la articulación temporomandibular. Parece que el estrés influye también. ¿Y el estrés por qué es importante? Regulación simpatovagal. Regulación simpatovagal. Si conoces la regulación de la vía, sabes que el estrés va a influir en el desarrollo de patologías, de enfermedades, de disfunciones de ATM, porque este estudio son estudios de asociación y pueden determinar, no pueden determinar causalidad, pero pueden determinar la temporalidad de los eventos. Y antes del estrés, antes del trastorno de ATM, en esta situación, el estrés. Interesante. Alteración simpatovagal, luego alteración de ATM. Ok. Relación entre dolor de columna y trastornos temporomandibulares. Pues de columna también, Luis, de columna, de cervicales, torácicas, lumbares. Es decir, ¿el trigémino influye en esta respuesta de la columna? Pues un montón. ¿Y cómo puedo trabajar sobre el trigémino? Pues si eres alumno del curso no hace falta preguntar esto. Si tienes que preguntar esto es porque tienes que ser alumno del curso. ¿Verdad, Rui? Este es un cambio en la perspectiva, chatos. Es un cambio en la perspectiva. Es un cambio. Es avanzar con los conocimientos actuales que tenemos, ¿no? Correlación de dolor cervical, movilidad cervical y trastornos de ATM, y si la ATM está relacionada al vago, al facial, a trastornos gastrointestinales, mecanismos y vías, ¿verdad? Y incluso una de las preguntas que más recibo, si las disfunciones temporomandibulares influyen en el tinnitus, ¿no? Y sí, influye en el tinnitus y en las situaciones de distrés. ¿Ok? Entonces, esto para tenerlo en cuenta en vuestra práctica clínica, que es importante. Y para 2022, que muchos nos están preguntando, el SNA integrativo está sufriendo un rework, lo estamos replanteando de otra forma, ¿no? Porque esta fue el último grupo que lo ha tenido en directo, así con tantas horas en directo, con tantas horas todos juntos, a la vez, estudiando y avanzando con los conocimientos. El año que viene será un poco distinto, hemos cambiado un poco la estructura de la formación para que podamos avanzar en otros temas, ¿no? El avanzado, los que estáis en el avanzado, el primer grupo será siempre el primer grupo, ¿verdad? Entonces tenéis todo ahí, pero el avanzado lo vamos a dividir en avanzado 1, 2 y 3, porque es un montón de cosas que yo no termino de grabar cosas para el avanzado y seguiré haciendo. De este paper de hoy incluso les voy a grabar un vídeo solo para vosotros que estáis en el avanzado, hablando de otras cositas que son importantes considerar, pero que no cuadran aquí en el directo. El avanzado estará dividido en 3 niveles de formación y habrá aún algunos nuevos cursos, sorpresa, que en enero de 2022 vamos a empezar a divulgar, y todo este conjunto de elementos que estamos proponiendo, toda esta teoría,
toda esta conexión de puntos, como dice Steve Jobs, estará vinculada al final en un curso que estamos terminando ahora de su formatación, que será una formación internacional de integración neurovisceral. Integración neurovisceral, esto será el regalo final de todo esto cuando conectemos múltiples puntos, no solo de SNA, pero también de un montón de situaciones viscerales y somáticas que tenemos que contemplar todo para tener esta formación neurovisceral integral de manera consolidada, ¿sabes? Entonces, y esto va junto con mi proyecto de doctorado, que es en fibromialgia, el doctorado en psicología en la Universidad Rey Juan Carlos, donde vamos a integrar la parte neurovisceral, la salud física y la salud mental de nuestros pacientes. ¿Ok? Sorpresita para 2022. Muy bien, chatos, un gustazo estar con vosotros. Espero que Instagram me deje salvar el directo, ¿no? Porque me he pasado en el tiempo. Nos vemos. Si no estás en el avanzado, te veo en el miércoles que viene. Si estás en el avanzado, nos vemos en este domingo, aunque sea puente, estará grabado. Salga de puente con tu familia, con todo esto, a disfrutar. Si no puedes estar ahí con nosotros en el finde, yo me quedo ahí a grabarlo y os dejo todo puesto en Hotmart. ¿Ok? Sí, Katy, tenemos que mirar la camiseta. Espero que para 2022 Ruby pueda hacerlo también. Y que yo ya voy corto. ¿Verdad? Un abrazo, chatos. Un gustazo tenerlos con nosotros. Papers en Telegram. ¿Ok? Papers en Telegram. Un abrazo. Espero que os haya valido.